esas dificultades. No es fácil, pero tampoco es imposible que no se pueda desarrollar plenamente. Cristian Damián González, él es máster en migración e interculturalidad y analista de todo el tema de relaciones internacionales en el campo de la migración. Bueno, la idea de este conversatorio pues nace primero por la necesidad de interconectarnos entre comunidades que estamos en el campo y que tratamos temas y que vivimos el tema de la migración. Cristian es de origen argentino, pero vive y conoce la realidad de Europa y de las comunidades locales de Europa y de varias partes del mundo. Y él ha recorrido y pues nos va a compartir todas esas experiencias de cómo es el entorno local y global y cómo se conectan las comunidades con todo el ambiente político y cómo también son sus impactos. Además, Cristian también es artista plástico, es curador. Él próximamente tendrá, uno de los motivos que viene a Nueva York es a presentar su galería, su obra de pintura en el Consulado Federal de Argentina aquí en Nueva York. Y pues tendrá, ya nos dará a conocer cómo está todo ese proceso de la presentación. Así que además de compartir toda esa experiencia del tema cultural migratorio a nivel global, también él nos trae uno de sus libros, el segundo libro, que se llama Más allá del tiempo. Y él dice que el arte es una herramienta poderosa para documentar, interpretar y conjuntar realidades que tomen temas que están en boga y en actualidad, como las guerras y las devastaciones. Por ejemplo, en todos sus análisis toca el tema de los conflictos, Ucrania, Rusia, y la escalada de la violencia, lo que está sucediendo a nivel global entre Palestina e Israel. Además, se plantea que el arte sirve como una mirada crítica y de poder, a través del arte, encontrar todo ese entorno cultural y sobre todo, el elemento de la paz. Para mí es un placer realmente estar aquí. Es una región de Nueva York que no conocía, así que agradezco a Gustavo puntualmente por la propuesta, porque fue una iniciativa que surgió desde ustedes hacia mí. Siempre estoy muy dispuesto a compartir el conocimiento en el cual me he formado, pero que también me atraviesa, como le compartía al colega periodista. Yo soy un migrante también, nací en Argentina, pero actualmente vivo en Suiza, un país que es muy diferente a Argentina y también muy diferente a Estados Unidos. Entonces la propuesta del día de hoy son todos especialistas, todos están atravesados por la migración. Es probable que mucho del conocimiento que inicialmente compartan ustedes ya lo sepan, pero nunca está de más reforzarlo, renovarlo y recordarlo para que podamos establecer una conversación. Son libres de interrumpirme en cualquier momento. Voy a tratar de ser muy breve, simplemente para dar paso a la propuesta, de alguna manera, que tiene este conversatorio, que es ofrecer herramientas para la vida del migrante. Herramientas que nos ayuden a vivir en los países a los que migramos, que creen puentes con el país que dejamos atrás, porque de alguna manera todos los estudios de migración a nivel global tienen indicadores en común de los problemas o las problemáticas migratorias, independientemente de la comunidad que representen. En ese sentido, Cultura y Migración, como propuesta de conferencia, tiene que ver con que la migración es un fenómeno que atraviesa la humanidad desde que la humanidad existe. La humanidad se mueve siempre en busca de mejores condiciones de vida. En algún momento, obviamente, cuando vivíamos en las cuevas o cuando se establecieron los primeros asentamientos humanos, por razones muy diferentes a las del siglo XXI, pero hay una naturaleza que nos lleva a explorar el mundo, a salir de ese espacio que es nuestra familia inicial. Entonces,
punto de partida, la migración es un fenómeno humano, desde siempre. No es un fenómeno o un problema como se trata de instalar dentro de los discursos contemporáneos. Es algo que existe, que está en la naturaleza del hombre desde que camina. Si un poco más allá el clima es más cálido y sienta mejor para mis necesidades biológicas, me voy a mover un poco más allá. ¿Cómo lo hacen los animales? Por estaciones, por temporadas. Sé que es muy idealista, pero es un hecho. Mucho antes de que existieran los países, mucho antes de que existieran las fronteras políticas. Han descubierto y que favorecen la vida del hombre, fluyan. Ese puente es la cultura, ese puente son las lenguas, ese puente son el arte, el conocimiento. Paradójicamente, en algunos momentos de la historia de la humanidad, la migración es motivada. Necesitamos personas para habitar el territorio y actualmente, claro, la tierra se ha poblado y las fronteras se han ampliado. Lo que antes era una invitación de muchos países a personas a habitar el territorio, hoy se ha vuelto un tema de conflicto o que genera tensiones con las comunidades locales. Eso es un conocimiento teórico que el migrante en general necesita saber. Uno puede decir, bueno, pero lo intuyo. Pero una cosa es intuir que va a haber un problema al llegar, y otra cosa es saber que va a haber un problema al llegar. Porque en esa valija que es la cultura, yo puedo prepararme, y puedo formarme, y puedo recibir conocimiento que luego me ayude en esa cultura nueva a la que voy a llegar. ¿Qué es el interculturalismo crítico? Significa la superación de esos tres enfoques en donde la integración no es la simple adaptación del migrante, sino un proceso bidireccional de diálogo, negociación y transformación de las estructuras sociales para garantizar la igualdad de derechos. Esto es estar aquí en Queens y ser Queen. Y que la voz del migrante tenga presencia dialogando. Porque también hay que ser realistas de que hay migración o condiciones de migración que no permiten que uno se desarrolle. Entonces se genera racismo multinivel dentro de las comunidades, de la comunidad de acogida con la comunidad que viene, los mismos migrantes que hace más tiempo que están con los migrantes que recién llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema, lo sabemos, pero aparecen disrupciones como la tecnológica, que va a plantear serios problemas para las comunidades migrantes y a las comunidades más vulnerables de la sociedad. Y, como decía, la polarización social y política es un problema que ha generado la guerra. Entonces, favorecer la creación de puentes, de diálogos, por más que no pensemos lo mismo, por más que creamos que nuestras ideas se chocan, las ideas pueden chocarse, pero crear nuevas figuras, dialogar y tratar de encontrar soluciones comunes. La literatura es un canal, el arte es un canal, que probablemente puede decir cosas políticamente incorrectas, puede ser más crítico, porque es arte, porque ahí quien reina es la libertad. Obviamente podemos corromper nuestro arte, podemos amoldarnos, pero idealmente hablando, el arte es un espacio de libertad, como veíamos esas manos al principio de la conferencia. Simplemente es un poema que se titula A mi tierra,
Y bueno, espero que les guste. Yo nací en Las Varillas, un pueblo que Las Varillas es ciudad, en Argentina es ciudad, tiene 17.000 habitantes, pero bueno, cuando uno viene a Nueva York y dice, yo nací en una ciudad que tiene 17.000 habitantes, se siente un poco raro, ¿no? Es como, bueno, sí, es una ciudad, pero para mí es un pueblo lleno de amor que me acompaña. Tierra mía, presente en mi andar nunca me dejas, acento inconfundible que juega con oídos extraños. El grito de mamá llama a comer, los vecinos listos para el buen chisme, y añoro al alba, recuerdo tu atardecer. Busco tu abrazo en tierras lejanas, cada día los años pasan. Finalmente te encuentro en el sabor del mate recién cebado. Tú y yo, tierra mía, conversamos en silencio. Muchas gracias. De vivir la comunidad latina y la comunidad global en sí, donde que entendemos de que el español se habla una y somos más de 20 países, pero hablamos de 190 otras comunidades que tienen los mismos problemas. Entonces hablamos de un Queens pequeño que es dueño prácticamente de la globalización en general. Ahí va la pregunta para ti. Has viajado a 70 países, has conocido muchas cosas. Aquí tenemos más de 190 países viviendo en este condado nada más. ¿Qué tú crees que se puede hacer para mejorar como comunidad dentro de este condado que es Queens? Cambiando de idea, y ese reconocimiento de la educación que tengo es lo que me permite crear cosas nuevas. Si logro ver la potencialidad, lo que muchas veces diferencia a sociedades que funcionan de sociedades que no funcionan, vamos a ponerlo en esos términos, es la capacidad de visión, es la capacidad de ver y trascender el primer obstáculo, el segundo obstáculo, el tercer obstáculo por el inmediatismo de la necesidad. Porque claro, si tengo que comer, no tengo tiempo para pensar en el largo plazo, y eso es lógico, y no es la criminalización o volver más vulnerable a quien ya es vulnerable por su condición de migrante en un país extranjero, etcétera, etcétera. No obstante, educarme y la educación en sí es algo que tengo que anhelar, que tengo que querer. Venimos quizá con cierto nivel de formación, pero no se termina, nunca se termina la educación, pero eso es una forma de pensar. Eso es una forma de pensar. Seguramente ustedes sabrán, y probablemente haya indicadores de que probablemente las personas que hablen inglés tengan más oportunidades que las que no hablen inglés, ¿verdad? Y hoy en día, con las aplicaciones de inteligencia artificial, con la cantidad de herramientas que tenemos a disposición para estudiar, ¿qué porcentaje de la población migrante sigue estudiando? Pero en casa, no digo que vayas a la universidad si no te da el tiempo o que no. Es ese apetito por el conocimiento en sí mismo. Porque el conocimiento es el que me va a abrir la puerta. No el gobernante de turno o la política social de turno. Obviamente, educar cuesta un esfuerzo, como cuesta un esfuerzo trabajar. Y para mí, sinceramente, creo que la clave es la educación.